Ok, ya estamos en línea. Vamos a revisar nada más que sí estemos realmente en vivo. Si por ahí se empiezan a conectar, me ayudan por favor para confirmar que sí estamos, que sí nos vemos, que sí nos oímos. Vamos a ver. Vamos a esperar Así que se que diles, conecten. bueno, probando, Sí. 1, 2, 3. Sí, vamos a esperar que se conecten. Un momentito. A ver, ya tenemos gente ahí conectada. Buenas noches. ¿Nos ayudan a revisar si nos escuchamos? Por favor. A ver, habla Sí, Ivonne. bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ver si nos Sí, que nos escuchamos. escuchen bien. Nos ponen un mensajito, por favor, para ya poder arrancar con el tema de hoy, que está buenísimo, porque... Hola Jessy, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Nos escuchamos bien entonces? Perfecto. Gracias. El tema de hoy es súper importante porque, digo, conozco a muchas familias que están como viéndose las negras con este tema de cómo voy a hacer para empezar con las clases virtuales con mis hijos, ¿no? Y entonces están todos con muchas dudas, a veces pensando como lo peor, y de repente como sin poder encontrar realmente como algunas alternativas o algunos ideas para que realmente esto sea productivo. Al final ya estamos aquí, ¿no? Y ya es algo que es un hecho y hasta ahorita no podemos hacer otra cosa, entonces hay que encontrarle lo mejor a esto, ¿no? Y bueno, pues hoy nos acompaña en tribu, muchísimas gracias. No, al contrario. Ivonne, Ivonne Mendoza, que además es mi prima, pero, pero es mi prima de destino, porque ni siquiera, ni Así siquiera es. somos de la misma familia, ¿eh? Así que está padrísimo que nos puedas acompañar, Ivonne, y platícanos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu proyecto? Porque aparte tienes un proyecto que empezaste. Platícanos. Así es. Bueno, mi nombre, así como bien lo dijo Nenep, soy Ivonne Mendoza, somos primas, ahora sí que por azares del destino. Tengo ya, pues, prácticamente 23 años trabajando en lo que es educación preescolar, tengo la licenciatura en educación preescolar. No trabajo en el Estado, no trabajo en lo que es pública, pero tengo mucho acercamiento con compañeras que trabajan en este nivel, he trabajado siempre en particulares, pero es todo un reto, ¿no? O sea, desde el punto de vista donde lo veas, ahora sí que los niños cambian, las comunidades cambian y siempre cada ciclo es un reto diferente, son niños diferentes y bueno, ¿no? Empecé un proyecto que tenía ya mareado como desde hace años y no me animaba a abrir, pero pues esto de la pandemia nos vino a traer como buscar soluciones y buscar acompañamiento con papás, con los papás, con las tías, con los abuelitos de niños que pues que se dedican o que están al cuidado de los peques. Y bueno, pues abrí un espacio que es Educando con el Corazón, en donde comparto algunas actividades, algunos juegos, algunos tips. Entonces, bueno, este proyecto está chiquito, pero con todo el corazón. Entonces, pues ahí echándole todas las ganas del mundo, ¿no? Sí, y que al final, pues bueno, los papás nos tenemos que agarrar de todas las herramientas que nos Que puedan dar encuentres. porque pues es una situación diferente. Y Así. fíjate que yo entiendo que al ser diferente, muchos de nosotros estamos como con esa expectativa de que es algo malo o de que quizás va a ser todo un caos, pero me platicas que están como con mucha preparación, o sea, están viendo como muchas opciones para que realmente sea efectivo. ¿Tú cuáles crees que sean como las problemáticas a las que podrían enfrentarse, pero cómo se pueden solucionar también? O sea, cómo se están como trabajando para eso. Mira, pues ahora sí que fue como todo un cambio de estructura, todo un reto cuando empezó esto de la pandemia, de pues esta situación sanitaria, porque fue tan complicado para todos, o sea, lo recuerdo perfecto, o sea, fue un vete de puente y no regresaste nunca jamás a la escuela, ¿no? Entonces, Sí. fue tanto para los niños complicados porque no hubo como un cierre de, miren chicos, pasa esto, vamos a tener que hacer esto, o sea, fue como un cierre de ya no regresas a la escuela, fue como un cambio de, pues ahora tu planeación, pues ya no la puedes seguir igual porque tienes que buscar las herramientas y la manera de llegar a los niños a distancia.
Entonces, yo creo que con toda esta experiencia que tuvimos, porque a final de cuentas lo que venimos haciendo fue como salvar este proceso pedagógico y sin herramientas, sin desconocimiento ahora sí de tecnología, muchos de compañeros ni siquiera manejaban la tecnología, otros la manejábamos y más o menos le sabíamos, ¿no? Entonces, pues las dificultades, yo creo que ya planteando todo esto y habiendo trabajado un cierre ya de esta manera, creo que pueden ser menos, digo, no va a haber y no va a dejar de haber dificultades porque las comunidades o las comunidades son diferentes, ¿sí? Siempre va a haber comunidades hablando socioeconómicamente, en tecnología, educativas, institucionales, o sea, podemos hablar de muchas dificultades, ¿sí? O sea, yo te nombraría 3 en este caso, que serían tecnológicas, institucionales y humanas, ¿sí? Tecnológicas, pues viene siendo toda esta parte de si cuentas con internet, aparato, teléfono, tableta, wifi, luz, pues como todo esto de la tecnología, eh, institucionales, pues si cuentas con plataformas, si los maestros conocen, están capacitados o no están capacitados, y humanas, la disposición tanto de padres de familia como maestros, ¿sí? Yo creo que las barreras a veces somos nosotros mismos. Entonces, creo que aquí esta situación sanitaria nos vino como a trabajar mucho, les digo yo a mis compañeras, mucho la empatía, o sea, mucho ponerte en el lugar del otro, ver desde el otro. Entonces, creo que sí puede, o sea, este tipo de dificultades se pueden sobrellevar, se pueden salvaguardar para poder llegar a los pequeños, ¿no? Entonces, el compromiso, como te decía, pues es también por parte de nosotros como maestros, o sea, el amor que le tengas a tus alumnos, al trabajo, es como tú vas a poder resolver y ayudar. Y del otro lado, los papás, ¿no? O sea, ellos ahora sí que, les digo, la educación viene a ser un trabajo en conjunto en este momento. Exacto, es un trabajo de equipo. Sí, un trabajo de equipo. Si no lo hacemos así, de verdad va a ser complicado. Entonces es como esta parte de yo lo que puedo aportar como de esta parte de maestro y lo que tú me puedes ayudar en crianza o en apoyo con tu hijo, ¿no? Que no es fácil y no va a ser fácil, de verdad no va a ser fácil, se los digo, soy mamá maestra, entonces es complicado, sí, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces, te digo, estas barreras pueden ser esas, pero sí hay soluciones, o sea, sí hay soluciones para ello. Claro, y aparte, yo creo que la idea es como, digo, ya estamos aquí, entonces voy a poner mi 100% en que esto funcione, porque al final quienes están beneficiados pues son nuestros hijos, ¿no? Y entonces comunicación con los maestros y mucha cercanía para poder lograr los objetivos. En este tema, ¿tú qué consideras que es lo más importante que tenemos que atender como papás con nuestros hijos? O sea, ¿cuáles son las necesidades que tienen nuestros hijos con estas clases en línea? Fíjate que yo vi, creo que fue como una manera de trabajar diferente. Yo creo que si le preguntas a los niños puedes encontrar muchas respuestas, tanto buenas como no tan buenas. Y yo encontraba una de las buenas es esta parte del acercamiento con los papás. Entonces, creo que las necesidades de los niños, los papás las podemos o las pudimos palpar en este cierre de ciclo escolar que tuvimos a distancia. Y bueno, yo te voy a poner el ejemplo tengo 3 hijos, uno en secundaria, otro, bueno, en ese momento era secundaria, primaria y preescolar. Secundaria ya. Así es. Ibas a las fiestas infantiles de Sí, sí, kinder, ¿no? sí. Pero me di cuenta, no te puedes dar cuenta como en clase, en la escuela los niños son súper diferentes que en casa, ¿sí? O sea, empezando desde ahí, partiendo desde ahí. Pero cuando ya vives esta realidad de educación en casa, te vienes dando cuenta que ninguno de tus hijos aprende de la misma manera, que cada uno tiene necesidades diferentes y maneras diferentes de aprender.
Y eso fue lo que yo aprendí, o sea, siendo maestra y mamá, créeme que yo los tengo así como, pues, es tu escuela, es tu espacio y qué padre, tu maestra. Les digo, siempre la maestra tiene como el poder absoluto y la palabra absoluta, ¿no? Entonces, en esta parte, pues sí dices, bueno, pues al más grande no le costó trabajo, ¿no? O sea, él creo que fue un acompañamiento muy corto en lo que él se acoplaba y después fue él solito a tomar su responsabilidad y hacer lo que le competía. Y uno como papá tenemos que dejar como de la sobreprotección, porque muchas veces queremos salvaguardar a los hijos, ¿no? Entonces, estar al pendiente de, que fue lo que al principio me pasó, no les niego, de, ¿ya mandaste la tarea de geografía? ¿Ya le mandaste al profe de historia? ¿Ya hiciste? O sea, como queremos salvaguardar esta parte y no los dejamos crecer, pero llega un momento que tienes que entender que tienes que hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, el grande fue muy autodidacta, investigaba lo que necesitaba y bueno, ¿no? El de en medio no. El de en medio necesita un acompañamiento diferente, ¿sí? Entonces tú te vas dando cuenta cómo a tus hijos, a lo mejor a uno no le agrada esto de las clases en línea y dices que mamá, me molesta mucho no poder ver a mi maestra, me molesta mucho no poder ver a mis compañeros, me molesta mucho no poder ir a la escuela y trabajar de esta manera. Y uno como papá, pues tienes que, ahora sí que les digo que el trabajo como papás nosotros es la mantenerles esa chispa del aprendizaje, ¿no? Esa chispa de aprender, te voy a decir por qué, porque es aprender para la vida, ¿sí? O sea, aprender esa chispa de solucionar problemas, de que si no te gusta, bueno, pues hay que buscar una solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo quieres trabajarlo? ¿En qué tiempo? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, yo creo que hubo una conexión entre padres e hijos y ojalá los que lo pudieron hacer lo hayan hecho y si no van a tener la oportunidad de hacerlo porque pues vamos a tener que seguir trabajando de esta manera, pero es como ver esas necesidades que dices, pues uno lo hace solo y es autodidacta y el otro no, el otro necesita un acompañamiento de papá, no que le soluciones, sino de ayudarlo a resolver ciertos problemas que pues van a ser problemas en su vida, o sea, ¿cómo le ayudas a resolverlo? No le vas a decir, ah, pues sabes qué, mira, yo te ayudo y te hago y tú haces esta parte, ¿no? O sea, es como en conjunto en qué te puedo ayudar, cómo te puedo solucionar tu problema, cómo te lo puedo explicar, qué podemos hacer. Entonces es esta parte de hacer contacto con los hijos y ser como, les digo que aquí tenemos que observar muy bien el mejor trabajo o el trabajo más difícil es la observación, pero ya observando tú en qué tu hijo es en lo que necesita ayuda, las cosas fluyen de una manera increíble, ¿no? Entonces empezamos nosotros a buscar estrategias de que, pues si no le entiendes a ese video, pues busquemos otro video, ¿no? O Claro. sea, y encontramos como alternativas con otros enlaces que él pudo entender mejor que a lo mejor el que le sugirieron, ¿no? Pero te digo, es como esta parte de ser como muy observadores, nosotros como papás, y ver en lo que podemos nosotros ayudarles a nuestros hijos a solucionar. Y con la chiquita, pues no, la chiquita fue así como, ella fue como muy, préstame, yo me pongo, yo nomás le pico el enlace y mira, mamá, yo sé lo que voy a hacer. O sea, te digo, las necesidades de cada hijo, pues cada hijo es diferente, ¿no? Pero creo que Claro. es observar, estar como muy atentos en qué es lo que le molesta, en qué ves que se le dificulta, en qué sientes tú que no hace clic y como dices, pues buscar una solución y creo que los maestros debemos de estar también como muy alerta a esta parte. Digo, te digo, hay muchos casos en que hubo maestros pues que no se pudo tener una conexión ya, o sea, nada más se mandaba el trabajo. Hubo maestros que inventaron sus propias plataformas, WhatsApp, una videollamada, un X, pero creo que los papás podemos estar, si hay esta oportunidad de estar en contacto con los maestros, externarles esta parte y de verdad yo creo que ellos pueden ayudarnos para poder trabajar con los niños en este tipo de necesidades académicas que muchas veces como papás pues no sabemos porque no somos maestros, o sea,
Yo, aunque soy educadora, pues yo no sé lo que manejan en primaria y yo no sé lo que manejan en secundaria, es súper diferente. Entonces, es como esta parte del, como dices, la comunicación es muy importante, o sea, muy importante, y estar en comunicación con los hijos también lo es. O sea, esa es base Claro. primordial, o sea, estar en constante comunicación con ellos. Esto que hablas de encontrar las soluciones, digo, a mí es lo que me parece perfecto y lo que me parece que tendríamos que hacer en general en la crianza y con todas las cosas que se nos vengan, con todas las problemáticas y con todo esto, porque al final son estas, son habilidades para la vida, ¿no? Y Exacto. el nosotros corregir, pues no va a solucionar nada, porque después se va a encontrar con una situación similar y no va a saber cómo hacerlo, ¿no? O nosotros hacer el trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, entiendo que toda esta parte en donde podamos acompañarlo a encontrar esas soluciones va a ser lo que hará la diferencia con cómo puede vivir eso. Sí, Pero es. ¿qué pasa, Ivonne? Digo, yo entiendo que lo ideal pues sería eso, ¿no? Que nosotros como papás pudiéramos estar ahí, pudiéramos estar observando padrísimo a nuestros 3, 4 hijos, pudiéramos estar muy conscientes de todo eso, pero resulta que también trabajamos, ¿no? O sea, hay gente que Así es. trabaja y que está en su oficina trabajando y atrás está su hijo en la computadora también y que, o sea, tuvieron que hacer como todo un cambio. No digo, y en el mejor de los casos están en el mismo lugar, pero hay gente que sigue trabajando fuera de casa, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con pues con esta equilibrio que podamos hacer con nuestros hijos cuando tenemos que trabajar así también? Fíjate que he estado leyendo como mucho, ahorita con esto pues hay mucha información, pues trato como de estar como al día de lo que dice, aunque no estoy como muy dentro de lo que es pues la SEP o dentro de este trabajo de educación pública, pues sí me gusta como estar al pendiente de todo lo que y como particulares pues saber como el entorno, ¿no? Y te puedo decir que hasta nosotros tenemos este tipo de situaciones, o sea, sabemos que hay papás que no van a estar, sabemos que esto de regresar en línea o en TV o como ahora sí que todas estas alternativas que están poniendo a la mano, pues que muchos papás no van a tener la oportunidad de tener ahora sí que este acompañamiento tan cercano con los niños, sobre todo cuando es en línea, en tiempo y forma a lo mejor no. Ujú. Cuando es una educación donde mandas, que le llaman pues la educación que sí es a distancia, donde mandas el material y donde mandas toda la información solamente para recibir y comunicarnos, o sea, recibir información y tú enviarla, eh, lo beneficioso es que lo puedes hacer en el momento que el papá pueda, ¿no? O sea, trabajas y me doy mi tiempo y yo me encargo de mandarlo pues a la hora que pueda. Pero yo creo que todo esto tiene que ver mucho, lo que te decía, la empatía y ponerse en el lugar del otro. Como, pues como instituciones o como maestros sí deberíamos de ser flexibles en esta parte porque pues hay papás que tienen que salir a trabajar, hay papás que no van a tener con quién dejar a los hijos o los dejan con la abuelita y la abuelita no maneja la tecnología. O sea, sí me Ujú. explico, o sea, es como te digo, esta diversidad y les digo que podrá la escuela tener sus deficiencias, pero la escuela es un lugar donde hay igualdad en o sea, viendo como todo este panorama que estamos trabajando, pues hay una igualdad porque ahí no hay si tienes o no tienes compu, si tienes o no tienes luz, si tienes o si trabaja tu papá o no trabaja, ¿no? O sea, todos estamos en una escuela, en un lugar, en un espacio que es para el niño y que ahí va a poder recibir la educación que es necesaria para él. Pero te digo, pues este tipo de situaciones, los maestros y las instituciones sí debemos de ser como flexibles y es lo que he estado como escuchando en diferentes lados, pues que sí va a haber flexibilidad y es también acercarse y externar con la institución. Claro. O sea, no puedes también, nosotros como institución dices, ay, pues yo hago pues el que quiera y el que no, pues fiu. No, o sea, creo que sí ha habido, por ejemplo, nosotros hemos tenido entrevistas con padres y hay esta encuesta o entrevista de, pues, quiénes trabajan, con quién se va a quedar el niño, cuántas horas, quién lo va a atender, quién va a estar a cargo.
Y también sé que las públicas lo están haciendo, o sea, han mandado un cuestionario, ¿cómo se llama? Virtual, para también conocer este contexto a grandes rasgos de también si cuentas con no la tecnología, si es mejor para ti un grupo, si es mejor para ti en línea, o sea, creo que lo importante, o sea, salvamos y salimos adelante este cierre de ciclo, ¿no? Ujú. Pero creo que sí es importante ser empáticos y que uno como papá externar también este tipo de situaciones, porque si no las decimos, pues Claro, vamos, como o sea, no vamos a llegar a nada. Entonces creo pero que hay varias instituciones ya que sí están trabajando esto de ser más flexibles ujú. en esta entrega de trabajos, más flexibles en hacerles llegar de manera eh, pues que les satisfaga y que les ayude a las familias esto de la educación pues a distancia, ¿no? Entonces, pues creo que aquí también depende de todos, o sea, la empatía de todos y uno como papá externar esas problemáticas que se nos están presentando. Y está Y buenísimo esto que dices, perdón, de cómo están realmente conociendo el contexto. Yo no sabía que estaban haciendo estas encuestas, pero sí, sí, está sí. padrísimo porque quiere decir que realmente están como ofreciendo un servicio para el público que tienen, ¿no? O sea, no es nada más como, ay, está la televisión y ya todo mundo ve la televisión a esa hora, o todo mundo tiene que estar sentado 3 horas frente a la computadora. Porque también es eso, ahí también quería llegar con la parte de las necesidades de los niños. En tu experiencia, ¿cómo es esta posibilidad de que los niños realmente estén frente a una pantalla, que realmente se puedan vincular con la persona que está en pantalla? Yo te voy a decir una cosa muy chistosa que me está pasando, porque yo juraba que eso no iba a funcionar para nosotros. De por sí que nosotros no escolarizamos, lo sabes, pero pero ahora con tantos recursos que hay por todos lados, de repente compramos algunas cositas o algunos cursitos y así. Ajá. Y no, o sea, Saúl ha sido el más feliz, de verdad. Y se sienta y toma su clase, padrísimo. Y yo digo, oye, o sea, yo no pensé que fuera a funcionar algo así con él. Ajá. Y entonces, o sea, tú en tu experiencia, como que, ¿qué condiciones crees que tenga que tener una clase en línea, por ejemplo? Tiene que ser innovadora, atractiva y que no sea mucho tiempo. O sea, tiene que haber una, por ejemplo, estas en línea, cuando son en línea, pues sabes que es en tiempo real. Ujú. Entonces, sí tiene que haber una interacción entre alumno, docente, que le llame la atención, que puedas jalar sobre todo la atención. Estamos tomando también mucho en cuenta esto de los tiempos que pueden pasar los niños delante de una pantalla, Mm. las pausas activas que deben de tener entre cierta conexión y otra conexión, o sea, como unos descansos. Entonces, pero yo digo que para que sea llamativo tiene que ser innovador y diferente, o sea, no puedes pararte nada más tú como profesor y hablar, 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 porque en algún momento vas a perder al alumno, ¿no? Claro. Entonces, tienen que ser situaciones didácticas retadoras que inviten a los niños a estar ahí, o sea, a no moverse, a que quieran saber más, a que mañana me tengo que conectar otra vez con la Miss, ¿no? Y eso, pues ya depende de nosotros como educadores. Les digo, la educación en línea viene a cambiar como toda esta expectativa del profesor nada más parado enfrente y viene como a innovar nuestra manera de trabajar, o sea, viene a cambiar estrategias, viene a cambiar métodos, viene a cambiar como toda una estructura que llevabas tradicional a algo diferente y que puedas llamar la atención. Tengo una compañera, la voy a ventanear, así. Tengo una, hay muchos recursos, como tú dices, hay mucha tecnología, o sea, hay mucho que podemos usar y esta maestra, esta Miss, les mandaba a los niños trabajos como quiz, Ujú. preguntas como retadoras. Entonces, pues los niños querían seguir trabajando inglés ahí, ¿no? Porque pues la Miss les halló la manera y te digo, es como buscar las herramientas para que esto sea atractivo para ellos. No puedes tener a un alumno, a un niño sentado en la pantalla sin que tenga motivación, sin que esté en contacto, sin que esté interactuando. Inclusive cuando se mandan los trabajos que ya los tienes
planeados y no son en línea, pues también tienen que ser retadores y tienen que ser innovadores y tienes que buscar la manera de mantener al alumno en este contacto visual, pero te digo, tiene que ser innovador y es cambiar toda tu manera de trabajar, o sea, les digo, no es difícil, es difícil, sí, pero no es imposible y todo está en el compromiso que tú tienes como educador de realizarlo. Entonces Claro, yo me es que es puedo un parar desafío. de cabeza y disfrazarme y todo y, o sea, yo llegué a tener comentarios de mis niños de Miss, por favor no dejes de dar tus clases tan divertidas. Y Qué eso es lo que chido. te da pie a que dices, wow, estoy haciendo un buen trabajo, está funcionando lo que estamos haciendo, pero tiene que ser innovador, tiene que ser algo que llame la atención para mantener a tu alumno con esa expectativa de quererse conectar todos los días contigo. Claro, o sea, y al final ir probando todo el tiempo, ¿no? O sea, como maestras, me Sí, imagino que es como, probé esto, no funcionó, funcionó más o menos, ahora y pruebo esa esto prueba y otro. error, Ujú. o sea, esto es a Claro, porque prueba de todos error. estamos aprendiendo, o sea, es un hecho que todo esto es nuevo para nosotros. Oye, Ivonne, Claro. y por ejemplo, como papás, ¿tú qué recomiendas? Por ejemplo, yo, mamá, tengo que estar ahí sentada todo el tiempo, tengo que dejarlo solo. ¿Qué es lo que recomiendas que hagamos nosotros como papás? Eh, yo creo que depende de las edades. Ujú. Yo te puedo decir, por ejemplo, te decía mi hijo el de secundaria, pues sí hubo Ya te un mandó a la momento en fregada. que pues ni tú ni yo manejamos la plataforma y ya lo subiste, lo hiciste. O sea, sí hubo, por ejemplo, trabajitos que, sí, no lo alcancé a mandar, sí, no se subió, o sea, cositas así, pero creo que de acuerdo a la edad tienes que ir dejándoles esa responsabilidad a ellos, ¿sí? Era lo que te comentaba hace ratito, no Ujú. puedes tampoco eh, salvarlos de todo, ¿no? Tienes que tener como que ellos tengan su responsabilidad. Entonces el de secundaria llegó un momento que le dije, ¿sabes qué? De aquí para adelante ya eres tú sabes si entregas, si no entregas a la hora que entregas, entonces ya es responsabilidad de él, ya tiene 13 años y creo que él pues tiene la capacidad Claro. y de hacerlo, ¿no? Entonces yo ya me enfoqué nada más en el de en medio de 10 años y en la chiquita de 5 y el de en medio sí había, yo les voy a recomendar, de acuerdo a las edades de tu hijo es como debes de manejarlos. El de en medio había actividades que yo decía, pues esto lo puede hacer solo. Entonces Ujú. yo le decía, mira, aquí está la actividad, tú vas a hacerlo, vamos a trabajar de tal a tal hora. Si tienes alguna duda, me dices y yo te ayudo y buscamos la solución. Y era lo que hacíamos, o sea, porque las 2 primeras semanas, de verdad, como mamá fue un caos, porque quería estar como mamá y como maestra haciendo todo, ¿no? Ay, qué estrés. Entonces, haces home office y aparte estás con los hijos, entonces tienes que tener una estructura y es esa parte que te digo, hay momentos para trabajar con ellos y hay momentos que sí tienes que dejarlos solos. Sí. Y te digo, y es de acuerdo a la edad y a las capacidades que tiene tu hijo. Tú sabes hasta dónde tu hijo puede. Muchas de las veces no queremos dejarlos, ese es el problema, Ujú. ¿no? Y hablando de un chiquito de preescolar, pues sí, sí es necesario estar como al pendiente de él. Habrá cositas que sí pueda hacer y dices, bueno, ahorita te dejo en tu clase y estoy al pendiente nada más de que, ojo, estés conectado, ojo, le estés poniendo atención a la maestra, ojo, estés en el video y estés trabajando lo que estés haciendo, pero también tienen sus momentos los chiquitos de su espacio para trabajar Ujú. solos. O sea, yo, por ejemplo, mi hija ya leía las indicaciones y me decía, yo puedo hacer esto sola, ¿eh? Y tú Qué así de, chido. ah, ok, está bien, ¿no? Entonces ya la dejaba yo y terminaba y me decía, mamá, ya terminé y ahora qué sigue, ¿no? Entonces es como tú, como papás, les vas dando la pauta de qué y hasta dónde. Y también les digo, no nomás es aventarte y los dejas, es hablar. Claro. Yo les recomiendo mucho, antes de iniciar clases, hablen con sus hijos, hablen sobre esta situación, hablen sobre la dinámica que van a llevar en casa, porque no puedes y los niños no van a deducirte tus ideas que tienes en tu cabeza, Ujú. ¿sí? Entonces es importante hablar con los niños y llegar a acuerdos y llegar a reglas y llegar desde el chiquito hasta el grande
como pues entre todos, es un equipo, como dices, la familia, somos un equipo y es llegar a acuerdos entre nosotros, lo que tú sí vas a poder hacer y en lo que yo te voy a poder ayudar, ¿no? Entonces es importante hablar con ellos, de verdad, no lo dejen pasar, no, Este no, punto creo que es súper, sí, súper importante como el sí, anticipar el escenario para ellos, exacto, ¿no? Porque al final ellos tampoco saben qué va a pasar. Y en la exacto. medida que estén más seguros de cómo va a suceder la dinámica y cómo va a ser el trabajo en sí, creo que puede aportar y pueden estar más abiertos también a este Y aprendizaje. tener seguridad los niños, o sea, es Ujú. como nosotros, o sea, si me dices mañana, o sea, pues mañana no sé qué voy a hacer y yo así esperando a que me digas qué vamos a hacer, pues me tienes en ascuas porque no sé si puedo hacer lo que yo quiero hacer o no puedo hacer. El niño está igual, al niño necesitas decirle cuál va a ser su dinámica, o sea, qué vamos a hacer, si te vas a levantar temprano, te vas a arreglar, o sea, sí es importante que tengan esta rutina, o sea, Ujú. hacer sus reglas en conjunto y tener una rutina específica y de verdad, yo se los firmo donde sea que les va a funcionar, de veras. Claro, al final es estar pues esto, ¿no? Realmente conectados con las necesidades de nuestros hijos. Oye, y tengo algo importante también. ¿Qué pasa cuando por X o Y, o sea, yo ya estoy aquí, ya estoy poniendo mi mejor esfuerzo como mamá, pero mi hijo no le gusta, o sea, esto no es para mi hijo. Em, y la solución o lo que encontramos es cómo hacerlo en otros tiempos, no virtual tal cual, o sea, no conectarme con la maestra porque no se pueden conectar, o sea, por la maestra, por el niño, por lo que quieras. Ujú. Eh, o sea, ¿recomiendas como esta parte en donde vayamos haciendo como en casa nuestras propias reglas un poco, como en comunicación con la maestra, pero así de que, oiga, pues se va a conectar 5 minutos y después ya no? O si es como seguir intentando hasta que el niño o la niña puedan lograr como la expectativa del programa. Digo, sí hay niños que les cuesta mucho trabajo de la conexión virtual. De hecho, sí tuvimos niños que, pues, no se querían conectar y estaban a un lado de la mami así, casi escondidos de que, pues, no me gusta trabajar así, ¿no? Pero creo que seguir motivándolos y no, les digo, no hay que forzarlos. Uh A -huh. final de cuentas, no es, les digo, las mamás a veces nos preocupamos porque todo sea perfecto, porque yo quiero que mi hijo esté en la pantalla sentado viendo a la maestra y no tiene que ser Opinando. Ah. perfecto, exacto. O sea, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser perfecto y tiene que ser poco a poco. Habrá niños que poco a poco lo logren y a lo mejor dices, pues hoy se conectó 5 minutos y mañana a lo mejor se conecta 10 pero es como seguir intentándolo. Es difícil porque uno como papá se frustra y te enojas y dices, ay, no se quiere conectar o sea, ha habido situaciones de que, ay, ya no estés llorando, o sea, sacan lo peor de nosotros, Sí. ¿no? Lo peor. Pero es esto de la paciencia, sí tenemos que tener mucha paciencia con nuestros hijos y les digo, la comunicación con los maestros es importante de que si el niño no se quiere conectar, pues le mando un mensaje a la maestra y le digo, maestra, pues no quiso, no puedo, no hay poder humano. Y yo lo que a mí me pasó, por ejemplo, al final, ya casi a final de clases, para terminar, había niños que ya no se querían, ya estaban, me decían, Miss, por favor, ya no, es que ya no quiero, ¿no? Pero hubo muy buena comunicación con los papás, entonces los papás se acercaban y Miss, es que ya no se quiere conectar y es que dice que ya está cansado y es que dice, y entonces ahí sale la Miss, ¿no? Y le manda el audio, le manda el video, hace la videollamada, o sea, creo que te digo que tenemos que estar más en contacto con los niños, ser empáticos y nosotros como papás, pues pedirle la ayuda al maestro. Ahora sí que, Claro. como dicen, despegado está, ¿no? Y si hay la posibilidad de que el profesor, el maestro, pueda estar en contacto con mi hijo o mandarle por lo menos un audio que diga, oye, Juanito, pues es que a mí me gustó verte o te vi algo triste, ¿qué te pasó? No sabes, le estás dando la importancia que es al niño y lo estás Claro. ayudando a salir de este,
pues de esta necesidad, de esta manera de trabajar que a lo mejor no le gusta y que no es padre para él y que no es padre para ninguno. O sea, no es padre para nosotros tampoco. O sea, les digo, yo que quisiera tener a mis niños y abrazarlos y trabajar con ellos y tirarme en el suelo y no se puede y es difícil, pero te digo, la clave yo digo que es la empatía, Laura, es la palabra clave en este momento, es la empatía y ponerte en el lugar del otro y es el trabajo en comunidad, o sea, es educación en comunidad. Sí, al final creo Entonces, que eso es algo que nos va a dejar todo este tema, el sí, no pensar solamente en nosotros, sino realmente pensar en lo que está viviendo el otro. Y sobre eso quiero hablar también, ya como haciendo un cierre, Ivonne, porque me encantaría conocer ahora desde ser mamá y ser maestra, como todas estas cosas que tú estás teniendo que hacer, que te estás partiendo, porque tú estás al frente de una cámara, trabajando con los hijos de nosotros y atrás están tus hijos, ¿no? Trabajando con otros. Entonces, para mí es algo bien importante como el reconocer a toda la comunidad de profesionales que se dedican a la educación, porque, híjole, están llevándose pues una chambota, o sea, es como un desafío muy fuerte. Entonces, sí. platica cómo es cómo estás disfrutando o no disfrutando y a qué cosas estás llegando. Cuéntanos. Eh, Mira, te voy a platicar mi primera experiencia cuando iniciamos todo esto. Quise como abordar, dije, bueno, qué padre, voy a estar en mi casa con mis hijos, pues ni modo, esto es lo que nos toca vivir y pues hay que sacarlo adelante. Pero empecé a querer hacer una función de mamá y maestra al mismo tiempo. Entonces quise abarcar casa, desayuno, comida, etcétera. Entonces 2 semanas y me estaba volviendo loca. Claro, tronaste. Y sí, claro, y le puede pasar a todos, o sea, las mamás que están haciendo home office, les puede pasar, o sea, sí les puede pasar, los maestros que estamos haciendo home office y tenemos hijos, pues sí nos pasa. Entonces, llegó un momento que dije, a ver, Ivonne, para empezar, pues tienes que tener un horario. Entonces, de tal a tal hora eres maestra y tienes que llegar a acuerdos con tus hijos. Entonces, yo lo que hice y a mí me funcionó, por eso les digo, sí hablen con sus hijos, sobre todo si son mamás que trabajan y están trabajando desde casa, llegar a acuerdos y a horarios. A mí me funcionó muy bien, yo se lo recomendé a algunas compañeras, a unas amigas que también estaban pasando por esta situación y me dio como la satisfacción y ahora sí que, pues la calma y la tranquilidad de que lo que me estaba funcionando a mí le estaba funcionando a ellas, y es compartir. Entonces, ¿qué hizo mamá maestra? Yo les dije, bueno, mamá se levanta y yo hice mi plan, mi plan, ¿sí? Como mamá y como trabajadora. Y dije, me levanto a las 6, me arreglo yo, hago el desayuno y a tales horas levanto a mis hijos, se arreglan, se preparan, les doy de desayunar y a tales horas empieza su trabajo en clase, ¿no? Entonces, a los hijos les hice como un rol a cada uno y al de secundaria fue, pues tú te levantas más temprano porque te conectas más temprano, desayunas más temprano, tienes un receso a esta hora, en esa hora haces tu lunch y a las 2 de la tarde creo que terminábamos todos como esta dinámica escolar, ¿no? Entonces yo les decía a mis otros dos hijos, pues la más chiquita, yo le dije, yo te voy a ayudar, te pongo los videos, aquí está el trabajo, tú empiezas a tales horas, también era, te levantas, desayunas y eso, desayunamos juntos, y a partir de las 9 todos estábamos ya en clase, ¿no? Y hasta yo. Entonces yo les decía a mis hijos, yo tengo conexión de tal hora a tal hora. En ese momento les voy a pedir, porque a veces estaba yo sola, a veces estaba mi esposo, a veces no. Entonces yo les decía, en este horario tengo conexión en clase. Ustedes van a trabajar solos y si tienen alguna duda cuando yo termine, entonces la resolvemos. Entonces me encantó esta parte porque hasta puse mi letrero de mamá grabando, mamá Ay, en qué la chido. puerta. Entonces ellos sabían que en ese momento no podían entrar o si entraban era así como en puntitas y a verme, ¿no?
Y fue padre la dinámica porque pudimos, cada uno desde nuestro rol, o sea, yo como maestra, ellos como alumnos, como hijos, pudimos ahora sí que realizar estas actividades y este trabajo en casa. Entonces, la verdad es que les digo, los hijos son un amor cuando hablas con ellos, cuando empatizas y cuando también ellos se ponen en tu lugar y tú te pones en el lugar de ellos. Entonces, Claro, cuando logras conectar. Para mí es exactamente. como todo es cuando logras conectar realmente, entonces todo fluye. Todo fluye y dejó de sentirse, o dejé de sentirme esa mamá con tantas ocupaciones y yo me dije, pues es como si estuviera en la escuela, de tal hora a tal hora, ni lavo, ni plancho, ni hago de comer. Entonces es como quitarte, es muy fácil estar en la casa y pasa también con los niños, que estás en la casa y te está viendo los trastes, te está viendo la comida, te está viendo la ropa y quieres hacer todo. Entonces es como esa parte de separar tus horarios y si dices, pues si yo ya tenía un horario de trabajo, pues lo hago, ¿no? Y a Claro, partir de las 2 me desconecto y hago mis cosas de mi casa con mis hijos y sí destinarles, les recomiendo mucho destinarles un tiempo, ahorita que estamos encerraditos en casa, destinar un tiempo en familia, o sea, es importante dejar a un lado, como estás compartiendo en familia el trabajo de escuela, pero también es importante desconectarte de ese trabajo de claro. escuela y es importante convivir de la otra parte, de la parte divertida, de la parte en familia, ¿no? Entonces, creo que fue lo que a mí me funcionó y sí se los recomiendo de verdad, hagan una rutina. Las rutinas no tienen que ser cuadradas, si un día no te funciona la puedes cambiar y si otro día no te funcionó, cámbiala a lo mejor que te convenga para ti, para tu familia. Entonces, Claro. esa es la manera en la que me he vivido, me he desarrollado. Les tengo un horario, ahora que empezamos les dije: "Chicos, ya voy a empezar a trabajar de tal hora a tal hora". Hicimos una rutina en un pizarrón y les dije: "Desayunamos todos a las 9, yo a las 10 me tengo que conectar". Entonces, es padre porque yo los escuchaba desde mi conexión, tuve que acomodar mi cuarto, entonces ahí me conecto, pero yo los oía y decía: "¿Quién va a barrer, tú o yo? Es que nos toca Ay, hacer qué el chido. quehacer". Pero ahorita nos toca leer, pon el reloj porque nos toca como cierto tiempo les dejo leer, ¿no? Y hasta que tenían como toda su dinámica de sus quehaceres en casa, de sus responsabilidades, entonces ya venía la parte de mamá nos dejó jugar videojuegos 1 hora, ¿no? Pero te digo, lo padre es esto que te digo, es lograr, comunicarte con los hijos, o sea, es lo base, lo base, lo base para que esto pueda ser exitoso, que pueda tener éxito el trabajo desde casa, el trabajo que vas a llevar con los hijos, ahora que regresemos de manera a distancia. Entonces, es la base primordial, hacer como una estructura. Ya después, luego síganme en mi página, y les voy a subir ciertas sugerencias para poder regresar a clases y que tengan una rutina. O sea, de verdad sí se los sugiero y van a ver que van a encontrar más tranquilidad, se van a sentir menos estresados y hay mamás que me comentaron que lo llegaron a hacer con los abuelitos. Entonces, sí se Guau, qué puede, padre. teniendo esta comunicación con quien te vaya a ayudar, en casa, ¿no? Con la tía, con la mamá, con la abuelita, con la sobrina. Si tú llegas a un acuerdo y les digo, siempre es la comunicación de la mano, se puede lograr. Sí, al final es eso, es esta también voluntad, ¿no? Que de Exacto, hacer las cosas diferentes y de que funcionen realmente. sí, Ayúdanos ya después a compartir en los comentarios el nombre de tu página para claro que que sí. también te sigan ahí. Y bueno, pues te agradezco un montón, Ivonne. No sé si quieras cerrar con algo más de todo esto que vimos, algún tip o alguna estrategia que se te haya escapado por ahí. Pues sí, sí les quiero comentar algo. Ok. Eh, Creo que, bueno, esto es lo que estamos viviendo, es lo que nos tocó vivir en este momento, y creo que la manera de llevarlo, o que lo pueden llevar nuestros hijos, es desde nuestra perspectiva como papás. Entonces, yo les digo, aquí no va a sobrevivir el más fuerte, sobrevive el que se adapta a los cambios. Claro, Entonces, tú como papá, o sea, la pregunta que yo te hago es, tú como papá, ¿cómo quieres que tu hijo viva
esto que estamos viviendo, o sea, desde la queja, desde el no sirve, no funciona, el maestro no se conecta, vale 1000 cosas, o desde buscar la solución y ser resiliente. Entonces, es como la pregunta que les dejo, ¿cómo quieres que tu hijo viva esta etapa? ¿Quejándose o buscando solucionando problemas que a final de cuentas, como decíamos, es para la vida? O sea, lo que tú le des de herramientas hoy va a ser para la vida. Claro, oye, me encantó esa pregunta porque te hace realmente verlo desde otra perspectiva y sí, realmente lo que quieres pues es que tu hijo vaya viviendo las formas o las situaciones de la vida desde una forma en donde se adapte. Por supuesto que estarse quejando no nos lleva a No nada. nos lleva a nada, exacto. Y Claro. te digo, podemos tener muchas situaciones, como te digo, en educación, la educación a lo mejor no es lo que esperamos, tiene sus deficiencias, pero desde tú como papá, desde tu casa, ¿cómo quieres que lo viva tu hijo? Sí. Sí, muchísimas gracias, Ivonne. No, pues al contrario, un placer Estaremos haber por ahí. estado aquí. Sí, qué bueno que nos acompañaste y bueno, qué bueno que compartiste con toda la gente haciendo tribu, ¿sale? Gracias. Muy bien, muchas Que gracias. pasen buenas noches. Bye bye, Bye hasta luego. bye.